Quería aprovechar estas épocas que estamos conmemorando, por un lado la muerte de 10 años, ya la década del fallecimiento de Gabo, y por el otro pues el inicio de la Feria del Libro, para hacer este pequeño comentario, porque pues uno se ha notado y con bastante tristeza que la literatura se ha ido opacando cada vez más, digamos, por culpa de, pienso yo, las redes sociales, pero a pesar de todo, esa figura sigue siendo una figura tremendamente poderosa y tremendamente peligrosa. Hay una escena que realmente a mí pues siempre me quedó sonando bastante, y es en El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Hay una parte en la que el personaje Gordon Marks entra a, pues digamos, la estancia privada de Mustafa Mond, y que era como el regente pues de ese mundo distópico, y Mustafa Mond le dice: esta es la única copia de Shakespeare que existe, la tengo yo, porque nada más puede tener acceso a esto, porque esto es tremendamente peligroso, entonces a la sociedad no se le puede dar la posibilidad de que lea esto. Y uno se pregunta como de dónde está como lo peligroso de Shakespeare, y es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque es que la literatura puede llegar a millones de personas. Algo muy parecido pasaba en la sociedad distópica de Ray Bradbury en Fahrenheit 451, en donde los bomberos, la función que tenían era la de llegar a las casas donde se sospechaba que hubiera literatura para quemarlas. Precisamente por eso, porque la literatura es tremendamente peligrosa, porque la literatura puede influir y puede influir en mucha gente. Si no fuera así, esto digamos eran obras de ciencia ficción, pero es una ciencia ficción que de cierta manera parodia la realidad, porque pues en realidad tuvimos, en la humanidad conocimos a un escritor llamado Alexander Solzhenitsyn que fue perseguido por el régimen comunista soviético. Lo mismo pasa con un señor como Salman Rushdie, por ejemplo, condenado a muerte por el régimen iraní por su obra Los versos satánicos. Y digamos, yo quiero dar este pequeño ejemplo que es pues un poco superficial en relación a lo otro que quiero decir, pero que podría ser muy ilustrativo. Akira Toriyama fue un tipo que influyó en millones de personas alrededor del mundo. Es impresionante pensar en el número de gente que creció escuchando y queriendo las historias de Toriyama. Y uno se pregunta, ustedes se pueden imaginar el sacudón que hubiera causado si Toriyama hubiera tenido, o hubiera fijado, o hubiera mostrado una posición política en sus historias, a las millones de personas que habría tocado de alguna u otra manera. Yo creo, afortunadamente no lo hizo, pero es como para uno hacerse la idea de lo que una historia o alguien que narra una historia puede hacer, o alguien que se inventa un universo. Tal vez el nombre de Shigeru Miyamoto a muchos no les suena, pero les garantizo que el personaje o los personajes que él creó sí les suena a todo el mundo. Y una vez más, esto yo estoy dispuesto a apostar que un medio planeta conoce a los personajes de Shigeru Miyamoto, aunque no sepa quién es él. Y vuelvo a la pregunta: ¿se imaginan el terremoto que un tipo de estos habría causado si hubiera metido una posición política a sus historias o a sus personajes? O a su narración? Pero digamos, volviendo al tema político, que es más el tema mío, quisiera decirles lo siguiente, porque creo que la literatura tiene la ventaja de que puede llegar a millones de personas, por lo que puede expresar ideas y conceptos que los científicos sociales tienen que explicar de manera mucho más elaborada. Entonces los textos de un científico, un politólogo, un economista, un historiador, tal vez no puedan llegar a millones de personas, pero los textos de un literato sí. Es lo que es lo que hace la literatura, por lo menos desde este punto de vista, tan valiosa. Y por eso es que les quería dejar el siguiente mensaje. Porque, por ejemplo, si muchos de ustedes no entienden cuál es la importancia del Estado de Derecho, la importancia de las instituciones democráticas, y tal vez no quieran leer algún teórico jurídico o político sobre el tema, pues entonces pueden leer El proceso de Franz Kafka, o lean Fuente Ovejuna de Lope de Vega, y ahí podrán entender por qué realmente es tan importante tener las instituciones jurídicas y políticas que se tienen en las democracias liberales. Infortunadamente, tanto a nivel social como a nivel político como a nivel económico, y a pesar del tiempo que ha pasado, el mundo y muchas personas en el mundo todavía siguen la lógica de Rodion Raskolnikov en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o la de Fausto en El Fausto de Goethe. Entonces, tal vez si quisiéramos hacer un cambio en el mundo, podríamos pensar en la manera de cambiar esas lógicas que aún siguen siendo válidas.
En la obra Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas aparece un personaje que existió históricamente y que refleja perfectamente la lógica de la realpolitik en toda su esencia, que es el señor llamado el cardenal Richelieu, así que además era cardenal. Y Dumas lo representa perfectamente. Entonces es un personaje que valdría la pena revisar porque realmente encarna esa, digamos, política cruda, egoísta, que aún hoy en día sigue imperando en muchos de la gente que gobierna los diferentes países. Si quieren conocer la importancia de un secreto de Estado, lean El hombre de la máscara de hierro. O El conde de Montecristo, pues una vez más volviendo a Estado de Derecho para saber lo que pasa cuando ese mismo sistema falla, o la importancia de tener un sistema de justicia realmente eficaz. Ahí está El conde de Montecristo. Listo, que no entiendo, o no sé, o no quiero saber quién es Robert Kiyoshin. Perfecto. Entonces lea los ensayos sobre la guerra y la paz de Hermann Hesse. Y por esa misma línea, si de pronto Clausewitz le parece muy pesado, muy complejo, muy duro, pues entonces ahí está Sobre la guerra y la paz de León Tolstoy, que es muy curioso porque ambas obras están inspiradas en el mismo hecho, que fueron las guerras napoleónicas. Que Max Weber es muy tedioso. Bueno, ahí está el Fausto de Goethe. Si las comunidades imaginadas de Benedict Anderson le suenan algo muy raro, pues ahí está 1984 de George Orwell, que es un libro que todo el mundo debería leer por toda, digamos, la crítica política que tiene detrás. Y ya que estamos en el tema de George Orwell, Animal Farm demuestra lo realmente estúpido que es seguir de manera ciega una ideología X o Y sin hacer sus propias críticas. Si les parecen muy complejas las críticas que desde la filosofía y la sociología y otras ramas le hacen al espíritu extremadamente economicista de la sociedad del consumo que tenemos hoy, pues lean El cuento de Navidad de Charles Dickens. Que el Leviatán de Hobbes se les hace muy aburrido de leer, pues entonces lean El Señor de las Moscas de William Golding. Si ustedes han estado siguiendo todo este debate que hay entre Elon Musk y Bill Gates por la inteligencia artificial, les recomiendo que lean a Isaac Asimov. Y digamos que lo curioso de Asimov y sus famosas 3 reglas y demás y todos sus cuentos de ciencia ficción es que él escribió esas obras hace 30, 40, 50 años, cuando ni siquiera se estaba pensando en una inteligencia artificial funcional como la que tenemos hoy en día. Y digamos que eso es lo impresionante de la literatura, de lo que es hermoso de esa misma literatura, que a pesar de que pasa el tiempo, muchas de esas obras, muchas de esas ideas, muchas de las cosas que ellos decían se pueden aplicar aún hoy en día. Yo hoy miro el Quijote o pienso en el Quijote y me imagino al señor presidente con Gustavo Bolívar montado en el burrito viendo gigantes donde en realidad hay pinches molinos, porque a pesar de que han pasado 500 años de esa obra, es impresionante ver cómo aún hoy muchas de esas ideas aplican perfectamente a la realidad. Y una vez más, eso es lo hermoso de la literatura y por eso los quiero invitar a que lean y a que cada vez lean más. Si no quieren leer teoría, lean literatura. Eso les permite abrir mucho la mente. Y entonces, ya para terminar, solamente hacerles una recomendación, ya que Brasil es el país invitado a la Feria del Libro. Hay un escritor brasileño que se llama Fernando Veríssimo, que es como el Daniel Samper Pisano brasilero, muy bueno, para que pues lo tengan en cuenta por si van. Saludos.